Muy buenos días. Continuando con nuestra lectura casi continua que venimos haciendo del Evangelio de Lucas, hoy te invito en el capítulo sexto, los versículos 12 al 16, a leer y a compartir y a meditar en la elección de los 12. Lo interesante de este texto es un breve texto que nos da algunas pautas de lo que es el estilo de Jesús y el estilo de Lucas. Un primer aspecto que subraya el texto: Jesús elige 12, que van a ser los llamados apóstoles, pero comienza con una expresión que a veces en las Biblias no está precisamente claro. En el versículo 12 dice que Jesús, que por aquellos días se fue a la montaña a orar y se pasó la noche en la oración de Dios, cotejando otras lecturas. Habla de la oración con Dios, y no es lo mismo, porque la intención de Lucas es subrayar otro aspecto. Primer aspecto, que está toda la noche rezando, nos dice el texto. Un segundo aspecto, que al rezar toda la noche se concentra Jesús en lo único que importa. Jesús permanece despierto para escuchar la voz de Dios antes de lo que va a ser, antes del acontecimiento, que es una característica propia de Lucas, antes de este acontecimiento que es la elección de los 12. Y cuando habla de la oración de Dios, está hablando de algo importante. La oración de Jesús no es solo para hablar, para expresarse, sino para escuchar. La gran actitud que nos muestra, por supuesto, el Evangelio de Lucas. Otro aspecto que subraya el texto es la montaña. La montaña siempre en las religiones y por supuesto en la Biblia, no puede ser de otra manera, es el lugar por excelencia del encuentro con Dios. Lo interesante de esta expresión nos indica que Jesús, cada vez que se va a rezar, decide algo importante. Dicho de otra manera, no se atropellan las decisiones. Jesús reza primero, está en la oración de Dios, en esa comunión permanente, larga, y por lo tanto es una oración que indica una actitud de siempre. Después que sucede esto, nos dice el texto, cuando se hizo de día, llamó a su discípulo y eligió 12 dentro de ellos. El llamar lo llama por su nombre, lo llama por lo que cada uno es. Es interesante porque la iniciativa es de Jesús. No es que, como en el tiempo de Jesús, los rabinos eran ellos los que buscaban a un maestro, algún rabino. Apóstol quiere decir enviado, pero lo interesante de ser apóstol no es un cargo, ni un título, ni de poder, es una función, un servicio que Jesús le va a dar. Un servicio que expresa esa elección de Jesús. Y es un servicio que va a indicar una misión permanente, duradera. También recordemos que el Evangelio de Lucas, el inicio de la segunda parte, será el libro de los Hechos, y aparecen con más precisión el sentido de apóstol, es decir, que Jesús lo va preparando durante todo este tiempo y serán sus testigos después de la resurrección, con todos los poderes, como va a decir al inicio del del libro de los Hechos de los Apóstoles. Claramente que para Lucas indica que es el inicio del pueblo de Dios, el inicio del nuevo pueblo de Dios, porque los 12 son el símbolo, la representación de las 12 tribus de Israel. Otro aspecto interesante es que el primero y el último de la lista, uno es Pedro, indica la función que Pedro cumplió en la iglesia primitiva. El último es Judas, el traidor. Qué interesante, porque los evangelios nunca ocultan la traición de Judas. Y esto tan importante porque, por cierto, nos invitan a nosotros a recordar que si somos llamados, enviados
no podemos olvidar que también la traición de Judas es una realidad. Es un aviso que nos da la palabra muy sutil de paso hasta ver, todavía faltan muchos capítulos para terminar el Evangelio. Una pregunta, ¿te sentís enviado de Jesús? ¿Te sentís llamado por Jesús? ¿Qué opinas de la traición de Judas? ¿Cuáles son nuestras pequeñas traiciones a Jesús y el Evangelio? Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su divino rostro y te conceda su paz. Y la Virgen te conceda una oración como la de Jesús, la oración de buscar a Dios antes de cualquier decisión, no después que pasan las cosas. Hasta la próxima si Dios quiere.